de Flores había un hombre que volaba, Luciano el volador. Luciano en el barrio era un héroe. También decían que tenía un puestito de diarios y revistas en la esquina de Boyacá y la avenida Gaona. Ahí mismo en ese barrio estaban los refutadores de leyendas que decían que él tenía el kiosquito para levantar quinela. Siempre tratando de tirar así mala onda al recuerdo de los héroes. Pero había pruebas. Sí. Había fotografías. Y fotografías que se veía claramente Luciano despegado apenas unos metros del suelo, como levitando. Ahí, liviano, magro, carente de alas. Los refutadores de leyendas decían que no, que era una foto trucada, o que tal vez justo él había dado un salto y ahí le habían sacado la foto. El tema es que había más pruebas que eso, porque Luciano, de niño, era el que se ocupaba de rescatar los barriletes de los árboles. Sí, señor. También era el que se ocupaba de rescatar las pelotas que se iban pin, pin, pin por los techos de los vecindarios. Y es más, Luciano cuando era chico era el primero en llegar a todos los cumpleaños. Y en el momento de la torta, con un sobrevuelo, ayudaba a apagar las velitas al cumpleañero. Ya de grande, Luciano fue formando una personalidad un poco más discreta. Él prefería los vuelos nocturnos. Él decía que el cielo sostiene mejor de noche. Es más, Luciano lo que quería era que no lo vieran y que no anden hablando ahí paparruchadas de él. Bueno, es más, él, por ejemplo, para ir al centro, no tomaba ni un taxi ni un colectivo. Con 10 minutitos aterrizaba en los techos de los edificios. Pero como no quería hacer alarde de su don, bajaba por el ascensor. Bueno, se dio que, como en todo barrio, había rumores. Sí. Se decía que Luciano conocía los secretos de los campanarios de Flores. También se decía que él charlaba con las brujas que andaban desnudas en el barrio de Belgrano. Y se decía que saludaba a los ángeles, pero esos ángeles ociosos, esos que se dejan llevar así por el viento. Bueno, estaban los refutadores de leyendas que decían otra cosa, decían que Luciano se robaba los higos, que se robaba las lamparitas del alumbrado eléctrico. No, pobrecito. Eso sí, lo que no pudieron decir es que Luciano se robaba las estrellas. No. Porque él no volaba tan alto. Él había tenido, digamos que una especie de cimbronazo en su vida. Una vez se le ocurrió hacer un sobrevuelo en Palomar, ahí en el aeropuerto. Y un avión, Abro Lincoln, casi le arrasa la cabeza. A partir de ese momento, Luciano tuvo terror a los aviones. Entonces, empezó a volar más bajito, digamos. Bueno, así fue que Luciano también tuvo un problemita. De chico, no había sido muy como hábil en las matemáticas. Entonces, lo que pasó fue que, digamos que el tema de la astronomía y de cómo leer la brújula, tampoco lo tenía muy claro. Y hubo un día que se quiso hacer el piola y se fue a la cancha de Vélez Sarsfield para colarse. Pero se perdió y fue para cualquier otro lado. Y terminó en un pueblo lejano, vaya a saber dónde. Y ahí, claro, los pobladores inocentes, cuando lo vieron aterrizar, un dios, dijeron. Y le regalaron vino, le entregaron una mujer como doncella y también le regalaron una gallina bataraza. A partir de ese día Luciano tuvo como cierta amistad con las aves. Y se dice, claro, que también lo vieron hacer seguir a las golondrinas por un lado. También se dice que lo vieron luchar con un cóndor bataraz. El problema fue que hubo una invasión de palomas en el barrio de Flores y Luciano no la soportó. Las palomas así como
con esas plumas como de acero, y Luciano se sintió impresionado y se fue. Pero acá hay un testigo. Fue Manuel Bandel, al que Luciano le contó antes de irse su secreto. Y le dijo que un mago extranjero le había dado el don de volar, pero con una prevención. Volarás, Luciano. Pero cuídate que nadie escriba tu historia, porque ese día, si no, perderás tu don. Así que bueno, imagínense ustedes cuál fue el destino de Luciano, porque al fin y al cabo, la historia fue escrita. Gracias a gran Alejandro Dolina por estos cuentazos. A ver qué sueño les trae el ángel gris esta noche, aunque no duerman en flores.